Antes, en esta ocasión quisiera compartir con ustedes este video para contarles algo acerca de métodos de muestreo. Antes vamos a hablar un poquito de población, ya lo hemos visto, pero quisiera contarles o recordarles que la población va a ser un grupo mayor con una característica en común. Entonces vamos a tomar el caso hipotético de una población que puede ser de la carrera de Psicología Clínica, Plan Diario del Antiguo Guatemala, y perfectamente bien podría ser, por ejemplo, del año 2022, por decir algo. Y bueno, en este caso, nosotros podemos tener información al respecto de esta población. Por ejemplo, que tengo a 100 estudiantes representados acá. Cada estudiante va a estar representado por cada uno de estos números, de 1 al 100. Voy a también a tenerlos agrupados por ciclo. Si hablamos de un semestre par, entonces podemos tenerlo en 5 ciclos, segundo, cuarto, sexto, octavo y décimo. Y vamos a asumir que para esta población vamos a tener entonces a 20 estudiantes en cada uno de estos ciclos, ¿de acuerdo? Y bueno, ahora vamos a tener como objetivo, pues, calcular una muestra. ¿Y qué es una muestra? Pues una muestra es un grupo menor representativa de esta población. Para ello vamos a hacer uso de métodos de muestreo. Pueden haber métodos de muestreo no aleatorios o aleatorios, ¿de acuerdo? En ambos casos se esperaría que mi muestra sea representativa de esta población, porque lo que busca la estadística es que al tener un grupo más pequeño, yo pueda estudiar y analizar solamente a este grupo pequeño y con base en los resultados podré generalizar de cómo así se comporta este grupo, así se comportará entonces la población completa, ¿de acuerdo? Y esto lo hago para ahorrar tiempo, recursos en general, dinero, porque va a ser muchísimo más sencillo estudiar a un grupo menor que a la población. Por ejemplo, si yo considero que quiero tomar una muestra de tamaño 20 de esta población de 100 estudiantes y que lo quiero hacer por un método no aleatorio, ¿es posible? Por supuesto que es. ¿Va a ser igual de significativo utilizar métodos no aleatorios que aleatorios? Pues la verdad es que es mejor un método aleatorio, ¿de acuerdo? Sin embargo, es muy frecuente que se trabajen con métodos no aleatorios por la facilidad que eso conlleva. Y voy a explicar entonces uno a uno, de al menos estos 4 tipos, de cómo obtener entonces métodos no aleatorios. Perdón, de estos son 3 y de estos aleatorios son 4. Entonces veamos el primero. El primer método no aleatorio es por accidente y en este caso es muy sencillo, lo que le conviene al investigador. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos entrevistar a un grupo de personas turistas extranjeras que están de visita en la antigua Guatemala, pues entonces un posible punto donde yo podría encontrar a personas extranjeras sería, por ejemplo, ir al Parque Central de la Antigua. Y de pronto ahí encontrar entonces a extranjeros. Ese podría ser una opción. Pero regresemos aquí a nuestro caso. Yo tengo una población de 100 estudiantes y quiero obtener una muestra de 20 estudiantes. ¿Qué hago? Pues entonces una opción sería, si mis clases fueran presenciales, la persona que quiere entrevistar o encontrar a esta muestra de 20 podría llegar a la universidad y entonces aplicarle el estudio o escoger a la muestra que sean, por ejemplo, a los primeros 20 estudiantes que lleguen a la universidad. ¿De acuerdo? Ahí eso es lo que le conviene, es a los primeros 20 que anden por ahí o a los primeros 20 que estén cerca del investigador, porque aquí es lo que le conviene al investigador, ¿de acuerdo? Supongamos que no, que la población se encuentra todavía recibiendo clases en línea. ¿Cómo puedo hacer para yo poder entonces tomar una muestra de 20?
pues de pronto el investigador conoce a algunos de estos estudiantes que están acá, tal vez no a todos, solo a algunos. Entonces, a los que conozca el investigador, a ellos los va a tomar en cuenta para la muestra, y de pronto algo que le conviene es decirle a cada uno de los conocidos: mira, ¿será que me puedes conseguir a otras 2 personas más, porque las quiero contactar para que sean parte de un estudio y sean parte de la muestra que quiero recabar? Y bueno, así podría ser. Eso sería como un ejemplo. Bueno, entonces, ¿qué sucede con esto? ¿Será que es muy representativa de la población? Pues yo diría que no lo es. Por lo tanto, sería la menos sugerida. Y ahora vamos a una que sigue siendo no aleatoria, pero que ya va más en función de la investigación y no solamente del investigador, ¿de acuerdo? Aquí sí nos puede convenir a nosotros como investigadores, pero también va a beneficiar a la investigación. Y esta es la por cuota. Aquí se toma en cuenta características, ¿de acuerdo? Y es bastante similar con esta otra estratificada, ¿de acuerdo? La única diferencia va a ser de que la forma en que yo obtenga a mis entrevistados, en este caso va a ser no aleatorio y en este otro va a ser aleatorio. Pero en sí, la idea de cómo se origina cada una de estas, pues tiene que ver entonces con las características que mi población vaya a tener. Supongamos entonces acá de que yo tengo a siempre mis 20 entrevistados. Aquí ya vimos que fue lo que le convino. Y solo para aclarar, supongamos que lo que le convino fue que, solo para terminar el tema, disculpen, voy a regresar. Aquí para esto, imaginemos que fue el estudiante 1, ¿verdad? Y después llegó el estudiante 10, llegó el estudiante 33, llegó el estudiante 100, y así nos vamos. ¿Se recuerdan? Aquí eran los que estudian, los primeros que hubieran llegado. Solo para recordar. ¿De acuerdo? Suponiendo de que era algo presencial. ¿De acuerdo? Los primeros que llegaron a la U. Solo para recordar más o menos de qué trataba este. Voy a colocar aquí la letra un poquito más pequeña para que se pueda visualizar. Muy bien, ahora sí, vamos al de por cuota. En este por cuota, entonces, vamos a tomar en cuenta las características. Si yo quiero entrevistar a 20 estudiantes, muy bien, yo podría decir, bueno, tengo a estudiantes del segundo, cuarto, sexto, octavo y décimo. Esos son 5 ciclos. 5 ciclos, ¿de acuerdo? 5 ciclos. Y yo quiero tener entonces en total a 20. La muestra es de 20. Entonces, ¿qué hago? Podría hacer lo siguiente: divido 20 dividido 5 y eso me va a dar igual a 4, ¿de acuerdo? ¿Y por qué lo hago? Porque entonces yo voy a obtener a 4 estudiantes por cada uno de estos ciclos, ¿de acuerdo? A 4. ¿A cuáles 4? Pues bueno, aquí sería a lo que al investigador le conviene, ¿de acuerdo? Podría ser los primeros 4 que yo me encuentre y le digo, ¿tú eres de qué ciclo eres? De segundo. Listo. ¿Tú de qué ciclo eres? Octavo. Ya tengo uno de segundo y uno de octavo. ¿Tú de qué ciclo? Del octavo. Ya tengo 2. Entonces, lo que yo consiga primero, ¿verdad? Pero voy a tomar en cuenta que voy a necesitar a 4 estudiantes de cada ciclo para poder tener entonces en total aquí a mis 20 estudiantes. Entonces aquí voy a colocar entonces acá voy a ponerlo un poquito más abajo solo para poder aquí escribir de que entonces aquí quisiera yo a 4 estudiantes, a 4, a 4, a 4 y a 4, porque en total, ¿verdad? Voy a querer a 20 estudiantes. Estamos. Aquí es si tú consideras nada más el ciclo, pero además podría yo también considerar el género.
Si yo solo quiero considerar uno, está bien, pero si yo quiero considerar más de uno, perfecto, mejor todavía, va a ser más representativa todavía de la población. ¿De acuerdo? Entonces, supongamos, en este caso yo tengo a 20 estudiantes por cada uno de los ciclos y por cada uno de los ciclos yo aquí voy a tener entonces, miren, a 15 mujeres y aquí hay 5 hombres, ¿de acuerdo? Entonces, revisemos esta proporción, lo tengo aquí abajo. Por cada 15 mujeres yo tengo a 5 hombres, entonces voy a sacar la proporción que es ir obteniendo esta misma relación a fracción en su mínima expresión. Para hacerlo, como ya lo aprendimos el semestre pasado, lo voy a dividir dentro de 5 cada uno. Entonces 15 dividido 5 me queda 3 y 5 dividido 5 me queda 1. Quiere decir que por cada 3 estudiantes mujeres hay un hombre, ¿de acuerdo? Si este valor no me hubiera quedado exacto, también podemos trabajarlo, pero un poquito más aproximado, ¿de acuerdo? Como redondeado para más o menos tener una idea. No tiene que ser exacto, pero más o menos guardar esa misma proporción. Aquí por eso les puse en este otro caso, miren, según proporción o porcentaje, acá. Porque este es similar a este por cuota que estamos trabajando ahora. También lo podemos ver después aquí con este ejemplo, ¿verdad? No pasa nada. Entonces supongamos, si tengo acá a esta población y si yo a cada uno de los ciclos quiero obtener a 4 estudiantes para que en total sean 20, entonces miren aquí solamente voy a colocar que esta va a ser igual a este, más este, más este, más este, más este. Ya tengo entonces aquí mi total que son 20. Entonces para que yo tenga aquí a 20 estudiantes y guardando esta proporción de mujeres a hombres, significaría entonces de que yo para cada uno de estos casos voy a colocar este en celestito y este lo voy a colocar acá en rosa para ir comprendiéndolo mejor. Que yo aquí voy a entrevistar a 3 o quisiera yo obtener a 3 personas, voy a escoger a 3 personas, mujeres y solamente un hombre. Y así sería en cada caso, para ir guardando la misma proporción. ¿De acuerdo? Y entonces en total yo voy a tener a 4 estudiantes de cada uno de los ciclos. ¿Estamos? Siempre voy a tener a 4. 3 y 1, 4. 3 y 1, 4. Y en total voy a tener a 20. Esta sería más recomendable todavía. Si se dan cuenta, aquí yo no tengo más información que esto, no tengo edades, lo que tengo nada más es cuántos estudiantes hay por cada uno de los ciclos y el género. Tampoco es recomendable complicarnos y tomar en cuenta muchas características. Con al menos considerar 2 que sean para cada investigación las más significativas, pues yo lo veo bastante bien. Y para iniciar la investigación, pues qué mejor haciéndolo con pocas características, pero que uno lo haga mejor, o sea, bien hecho. Con poco, pero bien hecho. Entonces, aquí sería por cuota. Entre estos dos tipos de muestreo, ¿cuál sugiero yo que se trabaje? Por cuota, entre estos dos. ¿De acuerdo? Y bueno, hay uno tercero, que es intencional o de juicio. El intencional o de juicio tiene que ver con el sentido común, la lógica y el sano juicio del investigador. Entonces, acá, para poder resolverlo, significa entonces que yo no solamente debo de saber técnicas de investigación, sino que además tengo que tener una lógica bastante buena y conocer bastante de mi investigación para que la muestra que yo recolecte realmente, como les repito, sea significativa y representativa de mi población. Entonces, aquí depende de lo que a mí me interese, yo podría ir y determinar de que si yo voy a investigar sobre el tema de por ejemplo, voy a trabajar situación laboral, ese es mi tema, situación laboral de los estudiantes de la carrera de psicología. Entonces, de pronto, lo que me conviene es preguntar
si esa persona trabaja o no trabaja. Y entonces voy a aplicar el test solamente a las personas que trabajan. Ahora bien, si mi interés es hacer una comparación entre los que sí trabajan y los que no trabajan, y la muestra yo la necesito de 20, entonces, y yo quiero comparar, pues entonces no voy a buscar a 20 personas que trabajan, sino que podría muy bien buscar a 10 que sí trabajan y a 10 que no trabajan, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, algo así. Entonces, aquí el sentido común, la lógica y el sano juicio es muy importante para el investigador, pero yo aquí recomiendo dos cosas, que es conocer el tema que investigaré. Porque si yo sé sobre qué voy a investigar, entonces voy a saber o me voy a adelantar qué tipo de muestra es la que mejor me conviene a mí, pero especialmente la que más le conviene a la investigación. Entonces, con estas dos hay que tener cuidado, porque aquí necesita uno tener mucha experiencia como investigador. Por lo tanto, de estas tres muestras que uno podría obtener o tipos de muestreo que uno podría obtener para hacer una primera investigación, yo sugeriría que si es un método no aleatorio fuera por cuota. ¿De acuerdo? Ese sería de los tres el que más recomendaría para hacer una primera investigación, mientras uno va adquiriendo experiencia y ya el sentido común le puede ir ayudando a ir determinando mejores muestras. ¿De acuerdo? Y ahora vamos con el método aleatorio. En el método aleatorio vamos a empezar con el aleatorio simple. A también le llaman de sombrero. Imagínense entonces ustedes que yo voy a tener acá a un conjunto de estudiantes y que quiero obtener siempre la misma muestra de 20. Para que sea un método aleatorio, yo previamente tuve que haber identificado a cada uno de los miembros de mi población. En este caso, yo le he colocado un tipo de clave a cada uno, pero muy bien podría funcionar en la vida real como un tipo de carnet, el número de PI o bueno, tener identificados a todos para después que sea bastante más fácil, ¿verdad? Poder seleccionar a mi muestra. Eso sería como lo ideal, ¿verdad? Y bueno, por un método aleatorio simple significa entonces de que yo voy a escoger a 20 estudiantes, pero estos 20 estudiantes van a tener exactamente la misma posibilidad de haber sido escogidos. De hecho, por cualquier método aleatorio se va a tener la misma posibilidad de haber escogido a ese estudiante. Entonces, se le llama de sombrero porque antiguamente yo podía hacer papelitos y colocar ahí un papelito que dijera 1, otro 2, otro 3, otro 4. Es solo un ejemplo, porque yo creo que algunos han hecho esto en algún momento de su vida estudiantil. Y querían seleccionar a alguien al azar. Entonces, ¿qué hacían? Tenían los papelitos, los movían y sacaban uno de forma aleatoria. Y ese era la persona o el ganador, por decir algo. Entonces, ahora, ¿cómo podemos hacerlo también? Les voy a enseñar una página para generar números al azar. Entonces yo puedo tener números del 1 al 100 y quiero, por ejemplo, y esta página se llama www.augweb.com/azar/. ¿De acuerdo? Entonces aquí la encuentran y esta página les genera números aleatorios. No es necesario tener ya papelitos. Entonces es del 1 al 100 y yo no voy a querer 5 resultados, yo voy a querer 20 resultados distintos. Y le doy generar números al azar. Y miren, esos fueron los números que me generó. 37, 81, 52, todos estos. ¿De acuerdo? Entonces aquí voy a colocar, por ejemplo, con una página de generadora de números aleatorios. ¿De acuerdo? Y por ejemplo fueron estos números que ya les mencioné, ¿verdad? Y entonces es como interesante. Si yo lo quisiera volver a generar,
otros números, entonces ya me genero otros números distintos. Si yo quisiera hacerlo en otra ocasión, ya tengo otra serie de 20 números aleatorios. ¿De acuerdo? Esto generalmente es como, por ejemplo, para sorteos. Bueno, entonces ya vimos que es el aleatorio simple. ¿Qué sucede con el aleatorio sistemático? El aleatorio sistemático tiene que ver con un sistema, una fórmula. Si yo quiero obtener entonces, por ejemplo, a 20 personas aquí por este método aleatorio sistemático que sean parte de una muestra, entonces yo podría colocar, por ejemplo, de que yo quisiera entrevistar a todos aquellos, vamos a ver, por un sistema podría ser 100 dividido 20, y eso a qué es igual, que aquí ya lo voy a colocar 100 dividido 20 para que me genere el número 5. Muy bien, entonces quiere decir que todos aquellos múltiplos de 5, podría ser, por ejemplo, todos los múltiplos de 5 van a ser los seleccionados. ¿Qué significa eso entonces? Que va a ser el número 5, 10, 15 y 20. Aquí ya están los 4, miren, para el segundo ciclo. 25, 30, 35, 40. Miren, ya van 8. 40, 45, 50, 55, 60. Y así me voy. Entonces aquí, de esta forma, ¿verdad? Si yo escojo, por ejemplo, todos los múltiplos de 5, ya logré yo entonces tener a mi muestra de 20 estudiantes. Si fuera más o fuera menos, pues lo puedo hacer también con múltiplos. También podría ser solo los números pares, los impares, ¿verdad? También puedo generar una ecuación que me genere entonces la cantidad de estudiantes en función de lo que yo necesito. ¿De acuerdo? Bueno, y por último, penúltimo, aleatorio estratificado. ¿Cómo podría ser? En este caso, se recuerdan que nosotros teníamos por estratos y el que a mí me parece mejor es que sean a 4 por cada ciclo para tener de todos los ciclos, ¿de acuerdo? En formas iguales y equitativas, y que por cada ciclo fueran 3 mujeres y un hombre. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre este método aleatorio estratificado y este método no aleatorio por cuota? La diferencia es de que aquí no importa cómo escoger a estas 3 mujeres y a este hombre, pero en este método aleatorio estratificado, para escoger a estas 3 mujeres, yo voy a venir y voy a utilizar el método del sombrero para escoger a estas 3 mujeres. Entonces, en este caso, yo podría usar papelitos o ir a una tabla generadora de números y pongo de 1 hasta 15, por ejemplo. De 1 hasta 15. Y yo de quiero 3 resultados. Y genero. Es 8, 4 y 14. Miremos esto de acá. Voy a colocarlo en chiquitito. Y así lo tenemos uno a la par del otro. Miremos esto. Entonces, en este caso sería para 8, 4 y 14. Y para obtener el hombre sería desde el 16 hasta el 20, ¿de acuerdo? Y aquí solo voy a necesitar 1, generar número. Me quedó el 20, listo. Ya tengo entonces a quienes escoger de mujeres y a quienes escoger de hombres por el método aleatorio simple, pero usando el de estratos. Entonces sería, ¿cómo obtengo a ese 3 y a ese 1 por cada ciclo? Por el método aleatorio simple. Si se dan cuenta, estoy usando entonces el método estratificado. Va a requerir y va a necesitar también el método aleatorio simple. Eso es basiquísimo para uno poder usarlo. Y para obtener estos otros, ¿cómo hago?
Pues entonces uso esta mi generadora de números aleatorios, que sería del 21 al 35, y obtengo entonces aquí 3. Genero 28, 27, 29. Muy bien, 28, 27, 29. ¿Y cómo obtengo para este? Entonces sería desde el 36 hasta el 40. Listo, hasta el 40, y voy a tener 1. Genero el número y me queda 39. ¿De acuerdo? Y lo mismo hago para cada uno de estos casos. ¿Estamos? Vale, espero que sí. Bueno, entonces aquí proporción y luego método aleatorio simple. Si se dan cuenta, es como importante saberlo. Y el aleatorio por cúmulos. Bueno, el aleatorio por cúmulos realmente se utiliza bastante más cuando yo quiero encuestar a una región geográfica. Por ejemplo, cuando yo trabajo censos. Y lo que sucede ahí es que voy a dividir a mi población por cuadras o por bloques, ¿de acuerdo? Voy a seleccionar de manera aleatoria la cuadra o el bloque, y a los integrantes de cada cuadra o bloque que haya sido seleccionada para que yo entreviste, ¿verdad? Entonces, de ahí voy a obtener a más candidatos. Entonces, supongamos, yo podría venir y entrevistar a cada uno de estos ciclos y bueno, decir, bueno, a quienes voy a entrevistar de cada cuadra. Y verlo esto como cuadras. Entonces ya vimos de que aquí, para que yo pueda obtener a los 20 encuestados y que sean acá, ¿verdad? Tomando en cuenta las cuadras, yo podría decir, bueno, yo voy a escoger de acá, de esta cuadra, a 4. Entonces colocaré yo aquí en mi listado, ¿verdad? Del 1 hasta el 20, aquí no estoy tomando en cuenta el género, yo quiero generar a 4. ¿Y quiénes son? Son 4, 12, 17 y 13. Estos van a ser entonces los que yo entreviste de este bloque. Y van a haber otros 4 de este bloque, otros 4 acá, otros 4 acá y otros 4 acá. Bueno, ¿es la única forma de hacerlo por bloques? No. A lo mejor también otra opción es que yo tengo del segundo al 10º ciclo. Entonces yo puedo decir, este es 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces yo voy a decir, del 1 al 5, yo solo voy a entrevistar a 2 bloques. No voy a entrevistar a todos. Yo puedo decidir eso. Si yo quiero una muestra de 20, podría yo decir, bueno, voy a entrevistar a 10 de un bloque, a 10 del otro, y solamente 2 bloques. ¿Y cuáles 2 bloques? A esos voy a hacer al azar. El 3 y el 2. Entonces, 1, 2 y 3, 1 y 2. A este bloque, el segundo bloque, y el tercer bloque. De aquí voy a entrevistar a 10 y de aquí voy a entrevistar a 10. ¿Y cómo genero esos 10? Con otro conteo. Aquí de 21 hasta 40 voy a generar a 10 números aleatorios. A ellos 10 voy a seleccionar aleatoriamente. ¿De acuerdo? Y del otro bloque, del 41 al 60, voy a generar también 10. Pues ahí están los 10. Y ahí están entonces mis 20 participantes. Y bueno, así sería, ¿verdad? Yo puedo visualizar. Si se dan cuenta, la experiencia del investigador es muy importante. ¿De acuerdo? Todos estos son tipos de muestreo. Y ahora bien, ¿por qué tengo a esta otra carrera? Porque la verdad es de que aquí fue muy bonito, muy interesante, se parece algo a la realidad, pero lo más común es que esto se parezca más a lo que yo voy a necesitar tomar en cuenta. Entonces, por eso lo tengo acá. Eso se parece un poquito más. Si yo voy a tener, y voy a poner un poquito más pequeño para que logremos visualizarlo mejor,
a la misma carrera de psicología clínica plan diario, en donde mi población es de 100 estudiantes y lo tengo separado por ciclos, ¿verdad? En semestre par. Quiere decir que el segundo ciclo, miren esto, va a tener más estudiantes, porque generalmente los estudiantes de primer ingreso van a ser más, ¿verdad? Los del cuarto ciclo, que son los de segundo año, ya van a ser menos. Eso sucede en cualquier carrera. Y conforme pasa el tiempo, pues voy a tener a menos estudiantes, hasta llegar, por ejemplo, a 10. Yo aquí lo estuve manejando de forma proporcional para que ustedes más o menos tengan una idea que aquí entonces tengo a 10 estudiantes, aquí voy a tener a 15, aquí voy a tener a 20, aquí voy a tener a 25 y aquí voy a tener a 30. Y siempre más mujeres que hombres, ¿de acuerdo? Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con todo esto? Entonces, esto me va a servir también para volver a repasar lo que ya vimos antes. Empecemos con un método de muestreo no aleatorio y por accidente. Voy a entrevistar a 20 personas o quiero recolectar una muestra tamaño 20. Entonces, ¿a quiénes escojo? Si es un método no aleatorio por accidente, pues es lo que le conviene al investigador. Los primeros 20 que llegan. ¿Importa cómo está distribuido este? No importa, ¿de acuerdo? Lo que le convenga al investigador, así se hace, ¿de acuerdo? No importa cómo está distribuido que este. Ahí vamos bien. Ahora, ¿cuándo sí va a importar? Si yo voy a trabajar por cuota, porque voy a tomar en cuenta características. Si solo tomo en cuenta la característica del ciclo, entonces tomemos en cuenta de que para este caso hay más estudiantes en segundo y menos en el décimo. ¿Hay fórmulas para poder calcular con exactitud a cuántos entrevistar en cada caso? Sí hay. Pero yo prefiero que ustedes utilicen sentido común, la proporción y que más o menos lo entiendan y lo trabajemos al cálculo. Va a ser bastante más sencillo. Entonces lo podemos hacer al cálculo, pero siempre sabiendo que nuestro objetivo es llegarle acá a estos 20 en total, que es el tamaño de la muestra. Entonces voy a colocar incluso un poco menor, ¿verdad? Y en este caso yo quisiera colocarlo en esta posición, ¿de acuerdo? Entonces aquí voy a colocar la sumatoria y la sumatoria va a ser de todo esto. ¿De acuerdo? Entonces, miren pues, en este caso, ¿qué pasa si yo de aquí entrevisto a 10? Aquí me va a ir generando el total. Y el total, si quieren, lo vamos a ir colocando con un color amarillo para que se note que ese es el total, ¿de acuerdo? Aquí voy con 10. Aquí tienen que ser menos, supongamos que van a ser, por ejemplo, 8. ¿De acuerdo? Aquí tienen que ser menos, pongámosle de 6. Y no importa que esté bajando así poquito, ¿verdad? Porque es más o menos proporcional, pero miren, aquí ya no, porque aquí ya me pasé, pero lo voy a terminar, 6, 4, y aquí voy a poner a 2, ¿de acuerdo? Pero aquí me pasé porque tengo aquí a 30, miren, 10 del segundo, 8 del cuarto, 6 del sexto, 4 del octavo, 2 del décimo. No, me he pasado. ¿Qué pasa si entonces yo lo puedo manejar con 9? Aquí podría tener un 7, aquí un 5, aquí un 3 y aquí un 1. No, pues todavía no. Entonces, perdón. ¿Qué pasa si aquí coloco un 8? Aquí podría poner un 6. Aquí podría poner un 4, un 2 y 1. Casi, miren, casi, pero aún no. Entonces, ¿qué pasa si aquí, por ejemplo, coloco un 7? Podría poner un 7 o podría poner aquí un 5. Y lo podemos dejar ahí. 8, 5, 4, 2 y 1. Entonces, ¿cuál cambiarle? Pues el que el investigador desee, ¿verdad? No hay problema, el que el investigador desee. Aquí también tiene que ver bastante
el sentido común, si se dan cuenta, para ir tomando estas decisiones. ¿Existen fórmulas? Sí, pero de todas formas es probable que igual nos toque que aproximar, porque no siempre nos van a dar valores enteros, sino que decimales. Entonces, como estamos trabajando con personas, debemos de siempre aproximarlo a enteros, porque son personas completas, no es la mitad de la persona. Entonces, una opción sería así. Recuérdense que estoy aquí en este de por cuota. Aquí es considerando solamente el ciclo. Pero ¿qué pasa? Voy a insertar una fila que yo además, de hecho vamos a hacer dos, que yo además de considerar el ciclo, también quiero considerar el género, supongamos. Entonces, en este caso, yo ya no tengo una proporción. Voy a borrar esto. Yo ya no tengo una proporción como tenía antes de 3 a 1, sino que yo aquí tengo de 25 a 5, miren. O sea que, bueno, esta es, sigue siendo de 3 a 1, porque 25 lo divido dentro de 5. Bueno, 25 dividido dentro de 5 me da 5. Y este es 1. Y 5 dividido 5 es 1. Ahora tengo una proporción de 5 a 1. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que por cada 5 mujeres yo voy a tener un hombre. Pero aquí no llego yo a 10. Solo tengo acá a 5 mujeres. Entonces yo puedo tener entonces de estos 8... podrían ser 7 mujeres y un hombre. Muy bien, podría ser así. Miremos. Y aquí en total, pues ya tengo entonces a mis 8. ¿Estamos? A estos 5, ¿cómo calculo estos 5? Siempre hay más mujeres que hombres. Podría tener una proporción, miren, aquí tengo a 21 y a 4. 21 y a 4. Pero miren acá, en este caso, no lo puedo reducir realmente a su mínima expresión porque pues no hay ningún número divisible, ¿de acuerdo? Entonces, más o menos, ¿qué puedo yo interpretar de esto? ¿Verdad? De que entonces aquí siempre voy a manejar yo más hombres que mujeres, más hombres que mujeres, más mujeres que hombres. Entonces aquí podría yo poner, por ejemplo, 4, podría ser aquí 4 y 1. Aquí podrían ser 3 y 1. Aquí podría ser 1 y 1. Y aquí solamente 1. En total voy a tener 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bueno, puedo hacer la sumatoria. La sumatoria de todos estos. Y la sumatoria de todos estos. Entonces al final tengo una proporción de 16 a 4. Y si yo lo divido dentro de 4, esto es 4 y esto es 1. Y la que yo tenía aquí era de 5 a 1. Pues no está completa, no es tan así, pero más o menos se acerca. Entonces aquí yo le sugeriría que fuera calculando. Entonces para de por cuota, yo escojo a 7 mujeres y a un hombre del segundo ciclo, para este caso, a 4 mujeres, a un hombre del cuarto, a 3 mujeres, un hombre del sexto, a un hombre y a una mujer del octavo y a una mujer del décimo. Y ahí ya tendría a mis 20 participantes aquí, ¿de acuerdo? ¿Y cómo? Pues la que le convenga al investigador. Y si yo quisiera trabajar con este estratificado, entonces yo tendría que escoger de forma aleatoria a estos 7 participantes mujeres y en forma aleatoria de estos 5 escoger solamente a un hombre. ¿Cómo lo puedo hacer? Ya lo vimos con el generador de números aleatorios, ¿de acuerdo? ¿Estamos?
del 1 al 25 y quiero obtener 7 y a ver cuál me da. Entonces esa sería de una vez este tema de acá, ya lo tenemos amarrado. Lo que va a cambiar es la forma en que yo escojo. Aquí tiene que ser aleatorio y aquí pues es lo que al investigador le convenga. ¿De acuerdo? Bueno, y el intencional o de juicio, que es sentido común, de lógica, ahí no importa entonces cuáles, ¿verdad? Pero si yo tengo a más estudiantes en el segundo, mi lógica debería de indicarme que yo debería de entrevistar a más personas, tienen que haber más integrantes del segundo ciclo y mucho menos del décimo, ¿de acuerdo? Eso me daría mi lógica. ¿Cuántos? Pues no es necesario que yo haya hecho todo esto, ¿verdad? Pero yo sí, más de este. ¿De acuerdo? Tienen que haber más de este. El aleatorio simple no tiene nada que ver esta distribución. Del 1 al 100 yo genero 20. Así, ni modo. No importa cuál sea la distribución. Ahí sí no me va a afectar. Del 1 al 100 voy a generar 20 números aleatorios. Y ahí no importa. Bueno, el sistemático, si están acá, pues no. Yo también podría decir los múltiplos de 5. Entonces es 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Y miren, ya con ese sistema automáticamente ya me va a generar más del ciclo donde hayan más. Entonces, ¿importa cómo esté distribuido esto? No, no importa. ¿Cuándo me va a importar? Me va a importar especialmente para L por cuota y el estratificado, porque ahí sí se toma en cuenta porcentajes y proporciones en función de las características. Y el aleatorio por cúmulos pues tampoco afectaría. Yo tengo aquí entonces 5 cúmulos o 5 cuadras, 5 apartados, y de cada una, si yo quisiera, puedo entrevistar al grupo que a mí me parezca, ¿verdad? Si yo considero de que aquí hay más, pues el sentido común también volvería aquí a influir y decir, bueno, ¿por qué no entrevistamos más del que haya más? Pero supongamos que yo lo quiero hacer de forma aleatoria y solo quiero entrevistar a 2, entonces también puedo yo decirle que este es el 1, 2, 3, 4, 5, o hacer papelitos que digan segundo, cuarto, sexto, octavo, décimo y solamente obtener a 2 de allí. ¿De acuerdo? Y de esos 2, ¿verdad? Obtener 10 de uno y 10 del otro. Y a ver cuál me queda. ¿Podría ser así? Sí, también podría ser así. ¿Importa esta distribución? No necesariamente. Si el investigador lo quiere tomar en cuenta, sí, pero no es obligatorio para este aleatorio por cúmulos. ¿De acuerdo? Perdón. Y eso sería todo, señores. Ojalá que esto les haya ayudado a comprender un poco más acerca de los métodos aleatorios. Estaba explicado en el libro, pero creo que no está de más una explicación adicional. Entonces, solamente, y espero que les haya servido. Hasta pronto. Hasta el siguiente video.